Soy Estefanía Tavares Flores, nací en Torreón, Coahuila, México. Sí, tengo 28 años, los acabo de cumplir recientemente. Yo me gradué de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila con la carrera de ingeniero bioquímico. Me encuentro a la mitad de mi doctorado en genética de cultivos aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Florida. En genética de cultivos actualmente estoy trabajando con arándanos. Para muchos países latinoamericanos, ellos conocen como arándanos. En México le llamamos arándanos, moras azules, frutillos, moritas. Entonces depende de qué región de México eres y es como le vas a llamar. Se busca diferentes rasgos que la especie cultivada no tiene y se intenta mejorar utilizando esos componentes genéticos de estas otras especies. Estaba buscando en la laguna una opción donde pudiera satisfacer mis intereses por la genética. Desde muy pequeña yo sabía que me interesaba mucho el mundo molecular, especialmente en los seres vivos. Quería entender los fundamentos de la vida, digamos. Entonces yo decidí irme o buscar una oportunidad en una carrera que hablara de los fundamentos de bioquímica, porque al final de cuentas los fundamentos de la genética empiezan en bioquímica. Supongo que para poner la historia en pocas palabras, mi padre siempre estuvo muy interesado siempre le gustó por hobby ponerme a ver documentales o series científicas como Cosmos de Carl Sagan, y ahí me di cuenta que el mundo microscópico era muy interesante. En ese momento yo me imaginaba curando enfermedades, como inventando una vacuna o así, mezclando ciertos elementos básicos y creando como que la cura para el cáncer o la cura para ciertas enfermedades como que la diabetes, cosas que yo veía muy común en mis círculos. Por lo que puedo recordar, realmente nunca me desalentaron. Sí era como se preocupaban de que para llegar ahí pues vas a tener que irte a estudiar quizá fuera, probablemente te tienes que ir de nuestra casa, vas a tener que volar, y eso era algo que a mi mamá pues le preocupaba bastante. Desde muy pequeña era como una conversación que ella se notaba que no me quería desalentar, pero por el tono de su voz notaba que estaba asustada. Y por el lado de mi padre, él se sentía muy feliz de que tuviera estas ideas. Mi padre pues notó que yo empezaba como que a tomar conciencia de eso, de que sí es cierto, que estoy haciendo, que voy a ir a hacer un lugar donde tradicionalmente hay hombres. No veo muchos ejemplos en la primaria o en los libros de la primaria, en ciencias o en la secundaria, donde se vea que haya mujeres que hayan hecho muchas cosas, o sea, siempre que se hablaba de este tema del Nobel de ciencia, usualmente veías figuras masculinas. Pero eso a mí personalmente no lo notaba hasta que yo creo que mi padre o mi madre me lo llegaron a mencionar. Si estás consciente de que hay muchas figuras masculinas, ¿cómo te sientes con eso? Y yo estaba de que, sí es cierto, no me había puesto atención. Y yo creo que incluso teniendo esta conversación con mi padre, él me empieza a traer libros de mujeres científicas, y de que no, esta Rosalind Franklin fue la que realmente descubrió la estructura del ADN y realmente le robaron la idea. Y me empieza a traer así otras, Marie Curie, que trabajó con los rayos X, o bueno, con ciertos elementos que al final del día pues le deterioraron su salud, pero gracias a ellas que sabemos cómo funciona esa vertiente de ese campo de la ciencia. Entonces, sí, yo creo que él llegaba, o sea, básicamente, una vez más, mi papá llegaba así con libros, como para no desalentarme, pero que sí, yo comenzaba a asustarme, llegando a la secundaria y llegando a la preparatoria, me empezó a imponer, o sea, ver como que está dominado tradicionalmente por hombres.
Pues cuando veo eso, empiezo a leer los libros de estas personas y de sus autobiografías y no es como que fue consecuental de que, ok, estoy notando esto, esto me va a ayudar. No, sí, genuinamente por curiosidad leí estos libros y me di cuenta que incluso en los tiempos de ellas, eso era un tema muy común y un obstáculo muy grande, especialmente en los tiempos de ellas, para que las tomaran en serio, para que les dieran una oportunidad de tener una conversación científica en un foro con más personas. O sea, y en y en sus autobiografías básicamente mencionan eso, de que se tuvieron que hacer como que una personalidad muy, no sé cómo decirlo, como que muy fuerte. Y me siento extremadamente emocionada y con mucha prisa. Para mí era, para mí era como, había toda mi vida estado trabajando por ya verme con una bata en un laboratorio. Y básicamente a esas alturas en la carrera, mi meta ya había cambiado o evolucionado de ya no querer necesariamente un Nobel, ni siquiera estar en un libro de biología y que diga, Estefanía Tavares descubrió esto. No, esa idea de verme en un libro de biología evolucionó a quiero ayudar, quiero, quiero que lo que hago impacte de manera significativa y ayude a un área en la sociedad donde más se necesite. Yo siento que en la laguna hay muchísimas personas porque las he visto, he platicado con ellas y muchas veces solamente porque no escuchas de alguien más que haya tenido la oportunidad de salir, eh, piensas que no existen esas opciones, pero existen, las hay. Y por eso para mí es muy importante hablar de esto, no no por un tema de ego, de que véanme, no, esto es lo que encontré, aquí está esto para ustedes, sigamos armando esta red, porque esto es algo cultural incluso. En muchos países y de diferentes culturas, este hábito de formar puentes y estar siempre en continua comunicación es natural. Y yo siento que es algo que, por lo menos en mi región, en México, falta. Entonces, para mí es muy importante estar comunicando que esto existe e ir formando esta red donde nos podamos ayudar mutuamente y podamos crecer y completar los sueños a los cuales estamos aspirando. Yo nada más quisiera agregar que si tienes un sueño y tu sueño, bueno, desde mi perspectiva o desde mi área en las ciencias, si tienes un sueño y es en las ciencias y tal vez no has visto suficiente representación de tu género o de tu identidad en las películas o en las revistas o en los medios de comunicación, em, no, no te desesperes ni tampoco te rindas a creer que no va a ser posible para ti. Es posible, quizá tú tienes que ser la primera piedra y empezar a construir este camino o esta carretera para los que vengan detrás de ti, porque así como tú, hay muchas otras personas, muchos otros niños, muchas otras niñas, con los mismos sueños que tú, pero por eso necesitamos, pues, poner los medios para que ustedes se enteren de que existen los medios para cumplir estos deseos que tienes profesionales o por mera curiosidad incluso. Entonces yo quisiera decir que si tú, no sé, tú me estás viendo, y yo quisiera como que poner ese lazo. Si hay más personas, por favor, y les interesa lo de lo que acabo de hablar, les interesa el área en la que estoy, o están buscando un consejo, lo que sea, yo estoy muy feliz de compartirles un poco sobre mi experiencia y empezar a construir puentes.